Necesito que pienses en algo con mucho cuidado antes de que te cuente esta historia. Piensa en lo que se necesita para desaparecer. No huir. No ser secuestrado violentamente. No alejarse y perderse. Desaparecer genuina, completa e imposiblemente de un campamento en medio de un bosque nacional de una manera que deje cada objeto exactamente donde estaba, saco de dormir, botas, llaves del coche, cartera, teléfono, rifle, y no deje ni una sola huella en ninguna dirección que indique a dónde fue. Piensa en lo que eso requiere. Porque las leyes de la física, tal como las entendemos, no lo permiten. Una persona que pesa 86 kilos no puede abandonar un campamento en el suelo del bosque sin dejar huellas. No en septiembre. No después de 2 días de lluvia ligera que ablandaron el suelo hasta la consistencia de plastilina. No sin remover la capa de hojas, la capa de agujas de pino, la capa de hojarasca, los sistemas de raíces expuestos, la orilla blanda del arroyo a 20 metros al este. Un equipo de búsqueda y rescate con perros rastreadores lo confirmó. Recorrieron cada centímetro de un radio de 400 yardas alrededor del campamento. Encontraron las huellas del hombre a la entrada. Encontraron sus huellas dentro del campamento, hasta la fogata, hasta el arroyo, hasta su tienda de campaña. No encontraron ningún rastro de salida. 0. Su nombre era Caleb Marsh. Tenía 29 años. Era estudiante de posgrado en Biología de la Vida Silvestre en la Universidad Estatal de Colorado. Un experimentado campista de montaña con 6 años de experiencia en solitario en las montañas rocosas de Colorado, las tierras altas de Wyoming y el noroeste del Pacífico. Había ingresado al Bosque Nacional Gifford Pinchot, en el suroeste del estado de Washington, el 11 de septiembre de 2018. Para una expedición de investigación en solitario de 5 días para estudiar la dinámica de los ecosistemas de bosques primarios. El 13 de septiembre, en su tercer día de misión, el comunicador satelital que llevaba consigo dejó de transmitir. Los guardabosques llegaron a su campamento el 15 de septiembre. Todo estaba allí. No lo era. Y no había huellas que salieran del campamento en ninguna dirección. He dedicado 14 meses a investigar la desaparición de Caleb Marsh. He hablado con su familia, su director de tesis, el jefe de la operación de búsqueda, el adiestrador de perros rastreadores, 2 miembros del equipo de búsqueda y rescate. Y un investigador retirado de la Patrulla Estatal de Washington que revisó el caso de forma independiente. He obtenido la documentación original de la búsqueda. Los informes de incidentes de los guardabosques. La evaluación escrita del adiestrador del perro rastreador. El registro de datos del comunicador satelital. Y he encontrado algo en el bosque contiguo al campamento que ningún miembro del equipo de búsqueda original encontró. Porque no lo estaban buscando. Porque no sabían lo que buscaban. Ahora sé lo que buscaban. Y lo que descubrí cambia por completo lo que le sucedió a Caleb Marsh la noche del 13 de septiembre de 2018. ¿Quién era antes de que el bosque lo atrapara? Antes de contarles lo que encontré en el Gifford Pinchot, necesito que sepan quién era Caleb Marsh. Porque en los casos de desaparición, en casos como este, donde la investigación oficial se ha estancado, la familia sigue esperando y el expediente permanece en una oficina del Distrito Forestal sin ningún avance, la persona en cuestión se reduce a un número de caso y a una última ubicación conocida. Y Caleb Marsh no era un número de caso. Su madre, Patricia Marsh, habló conmigo durante 4 horas en 2 llamadas telefónicas distintas desde su casa en Fort Collins, Colorado. Es una mujer serena y precisa, una ex profesora de biología de secundaria que crió a Caleb y a su hermana menor prácticamente sola tras la muerte de su marido cuando Caleb tenía 11 años. La compostura que mantiene al hablar de su hijo no es distanciamiento. Es la coraza de una mujer que lleva 5 años derrumbándose en silencio y ha decidido que la claridad le sienta mejor a Caleb que el dolor. Me lo describió como el tipo de persona que se sentía plenamente ella misma en la naturaleza salvaje y remota. No porque fuera antisocial,
Ella fue muy cuidadosa al respecto, sino porque la naturaleza le exigía una atención que la vida cotidiana no le brindaba, y él prosperaba bajo esa exigencia. Comenzó a practicar senderismo a los 13 años, un año después de la muerte de su padre. Su directora de tesis en la Universidad Estatal de Colorado, CSU, la doctora Miriam Yates, con quien también hablé, lo describió como uno de los investigadores de campo con mayor talento natural con los que había trabajado en sus 22 años asesorando a estudiantes de posgrado. Caleb entendía los ecosistemas de la misma manera que algunas personas entienden la música, ella me lo dijo. De forma intuitiva. Antes del análisis. Sentía las relaciones entre las cosas antes de poder articularlas científicamente. También era meticuloso. Sus notas de campo, que he revisado con el permiso de Patricia, las copias que ella conservó, son documentos extraordinarios. Precisos, detallados, con referencias cruzadas. Un hombre que comprendía que la observación solo era valiosa si se documentaba con la precisión suficiente para ser reproducible. Su preparación para la excursión a Gifford Pinchot fue coherente con esta meticulosidad. Había presentado un plan de viaje detallado al distrito forestal, punto de entrada, ruta prevista, ubicaciones de los campamentos y fecha de salida. Llevaba un comunicador satelital Garmin Enrich y había acordado con Patricia enviar un breve mensaje de seguimiento cada noche a las 8 de la noche. Recibió su mensaje de seguimiento el 11 de septiembre a las 7:58 de la tarde normal. Feliz. Describió el bosquecillo de cicutas antiguas junto al que había acampado como el ecosistema más intacto en el que jamás he montado una tienda de campaña. Recibió su informe el 12 de septiembre a las 8:03 p.m. Todo seguía normal. Había encontrado indicios de un gran depredador en la zona, huellas que no pudo identificar de inmediato, y planeaba documentarlas con más detalle al día siguiente. El 13 de septiembre dieron las 8 de la noche y no hubo ningún mensaje. Patricia esperó hasta las 9 de la noche. Luego llamó a la estación de guardabosques del Bosque Nacional Gifford Pinchot. Gifford Pinchot, ¿qué vive en esos viejos árboles? El Bosque Nacional Gifford Pinchot abarca aproximadamente 1,3 millones de acres del suroeste del estado de Washington, extendiéndose desde el río Columbia hacia el norte hasta el límite sur del monte Rainier. La mayoría de la gente lo conoce, si es que lo conocen, como el bosque que rodea el monte Santa Elena. El volcán que entró en erupción en 1980 transformó el paisaje de sus inmediaciones de forma tan radical que la recuperación del ecosistema se ha convertido en uno de los eventos de restauración natural más estudiados de la historia científica. Pero las zonas de Gifford Pinchot que no se vieron afectadas por la erupción de 1980, los bosques antiguos al sur y al este, en los distritos forestales de Randall y Packwood, son algo completamente distinto. Bosque antiguo. Abetos de Douglas y cicutas occidentales que ya eran viejos cuando Lewis y Clark pasaron por la región. La cubierta forestal es tan densa que el suelo recibe quizás solo el 2% de la luz solar disponible. Los sistemas radiculares son tan masivos e interconectados que el suelo mismo está vivo de maneras que los edafólogos forestales aún están tratando de caracterizar por completo. Y un historial de informes de encuentros que la base de datos de la BFRO del estado de Washington, la Organización de Investigadores de Campo de Bigfoot, que utilizo como una de las muchas fuentes a pesar de su reputación irregular en cuanto a rigor, muestra como una de las concentraciones más densas en el noroeste del Pacífico. Pero no me baso en la base de datos de la BFRO para esta investigación. Me baso en los registros de incidentes del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington, una base de datos de registros públicos, que entre 2000 y 2018 muestra 11 informes separados del Gifford Pinchot sobre grandes animales bípedos no identificados. 7 de los cuales procedían del distrito forestal específico adyacente a la zona donde acampaba Caleb Marsh. Me baso en un informe de 2009 presentado por un técnico de vida silvestre de Gifford Pinchot llamado Marcus Holloway, quien documentó
En un informe formal de incidentes del Servicio Forestal de los Estados Unidos, USFS, el hallazgo de una serie de huellas bípedas en el bosque. Aproximadamente a 4 millas del área donde Caleb acamparía 9 años después. Las huellas medían 17 pulgadas de largo. La zancada era de 68 pulgadas. La profundidad en suelo saturado sugería un peso de no menos de 700 libras. Las huellas eran bípedas y consistentes a lo largo de un tramo observable de 340 yardas de sendero forestal antes de desaparecer entre la densa maleza. Marcus Holloway presentó su informe con mediciones detalladas y fotografías. La respuesta escrita de su supervisor, que obtuve a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información, FOIA, decía, informe tomado nota. No se ha podido identificar la especie. No se tomarán medidas adicionales por el momento. Y me baso en lo que me dijo Raymond Lee, un anciano de la tribu Cowlees. Cuando fui en coche a las oficinas administrativas de la tribu indígena Cowlees en Longview, Washington. Y pedí hablar con alguien sobre el conocimiento tradicional de lo que vive en las zonas de bosque antiguo de Gifford Pinchot. Raymond Clay tiene 81 años. Ha vivido toda su vida en el suroeste de Washington. Su pueblo, los Cowlees, ha habitado este paisaje desde antes de que tuviera un nombre conocido por nadie fuera de la región. Me lo dijo con la particular economía del lenguaje propia de quienes han dicho las cosas muchas veces y comprenden el peso de las palabras. No entramos en esas zonas antiguas después del anochecer. No hemos entrado después del anochecer ni en tiempos del abuelo de mi abuelo. No es miedo, es respeto. Hay algo en esos árboles viejos que ya estaba aquí antes de que ellos envejecieran. No se entra en la casa de algo más antiguo que uno mismo y se hace ruido después del anochecer. Me miró fijamente. Dijiste que un joven desapareció allí dentro. ¿En esas secciones antiguas? Dije que sí. Se quedó callado un momento. ¿Hablaba alto? ¿Era descuidado? Le conté lo que sabía sobre Caleb Marsh. Su meticulosidad. Sus notas de campo. La atención y el cuidado con que abordaba cada entorno natural. Raymond Clay asintió lentamente. Entonces ya no se trataba de él. Se trataba de otra cosa. Le pregunté qué quería decir. Él dijo, a veces se necesitan personas que no sean descuidadas. A veces se necesitan personas que vean las cosas. Que documenten las cosas. Que estén a punto de comprender algo que se ha negado a ser comprendido. Miró por la ventana. ¿Encontró huellas? ¿Antes de desaparecer? Le hablé del mensaje de registro del 12 de septiembre. De las huellas que Caleb había descrito. Del plan de documentarlas con más detalle al día siguiente. Raymond Clay no dijo nada durante casi un minuto. Entonces, encontró sus huellas. Y pensaba fotografiarlas, medirlas y llevárselas a gente que estudia esas cosas. Y ella lo sabía. Él me miró. Eso fue lo que pasó. El último día, lo que dicen los registros, el registro de datos del comunicador satelital del dispositivo InReach de Caleb Marsh, que obtuve a través de Patricia Marsh con su autorización firmada, narra con precisión lo sucedido el 13 de septiembre hasta cierto punto. 6:14 de la mañana, dispositivo activo. Posición registrada en las coordenadas del campamento. 6:47 de la mañana, posición registrada a 340 yardas al noreste del campamento. Caleb se adentra en el bosque, lo cual coincide con la trayectoria de un investigador que se dirige a un área de estudio. De 7:23 a 11:41, una serie de registros de posición muestran a Caleb trabajando en un área ubicada aproximadamente a media milla al noreste del campamento. El patrón de movimiento de alguien que realiza una observación de campo sistemática, se desplaza metódicamente por un área definida, hace pausas y vuelve a moverse. 12:08 del mediodía, registro de posición en el campamento. De vuelta para almorzar.
12:34 del mediodía, la posición se desplaza de nuevo hacia el noreste. De 13:17 a 15:52, se sigue trabajando en la misma zona noreste. Sin embargo, el patrón de movimiento ha cambiado. Mientras que en la sesión matutina se observaba la cuadrícula metódica del trabajo de campo sistemático, en las posiciones de la tarde se aprecia un movimiento más directo y decidido. Como si Caleb hubiera encontrado algo específico y lo estuviera siguiendo. 16:23, el último registro de posición. El dispositivo no registró ninguna otra posición hasta las 18:47, cuando transmitió un único paquete de datos anómalo. No se trataba de un registro de posición ni de un mensaje, sino de un código de error del dispositivo que indicaba que el InReach estaba sometido a un campo magnético intenso o a una fuerza física significativa. Después de las 18:47, nada. El dispositivo nunca fue encontrado. Patricia me contó, con la serenidad y la atención que suele mostrar al hablar de los detalles técnicos. Porque estos son más fáciles que otros, que Caleb nunca había perdido un solo registro de posición en los 3 años que llevaba el InReach. El dispositivo registraba automáticamente cada 30 minutos mientras estuviera encendido. Registraba a menos que se agotara la batería. Caleb llevaba una batería de reserva de 20,000 mAh y comprobaba su carga con regularidad. Registraba a menos que el dispositivo se dañara o sufriera interferencias. Desde las 16:23 del 13 de septiembre, no registró nada. El último movimiento voluntario de Caleb del que se tiene constancia fue a las 16:23, aproximadamente a media milla al noreste de su campamento, en la zona de bosque antiguo de Gifford Penshaw. Siguiendo lo que parecía ser un sendero específico o algún punto de interés en el bosque. Entre las 16:23 y el momento en que los guardabosques llegaron a su campamento el 15 de septiembre, 48 horas después, ocurrió algo que dejó el campamento perfectamente intacto, sin dejar rastro en ninguna dirección, y que hizo que Caleb Marsh desapareciera por completo del mundo. Lo que encontraron los Rangers y lo que no pudieron explicar la operación de búsqueda de Caleb Marsh se activó el 14 de septiembre tras la llamada de Patricia a la estación de guardabosques. La guardabosques principal, Sandra Pruitt, con 11 años de experiencia en el distrito de Gifford Penshaw, me describió la operación en una entrevista grabada. Ella me dijo, esperábamos una situación típica de excursionista perdido. Un viajero experimentado, con buen equipo y un plan de viaje detallado. Por lo general, estos casos se resuelven en 24 a 48 horas. O bien la persona está herida y la localizan, o bien se rescata por sí misma y aparece en el inicio de un sendero. Partíamos de la base de que Caleb se había lesionado en la montaña y nos estaba esperando. El equipo de búsqueda llegó a su campamento aproximadamente a las 10 de la mañana del 15 de septiembre. Lo que encontraron, o mejor dicho, lo que no encontraron, elevó inmediatamente la situación de un excursionista desaparecido común a algo para lo que ninguno de ellos tenía un buen marco de referencia. El camping estaba impecable. El guardabosques Pruitt usó esa palabra específicamente, prístino. No solo intacto, sino prístino. Como si Caleb lo hubiera montado esa mañana y se hubiera ausentado durante una hora. Su tienda de campaña en pie y bien sujeta. Su saco de dormir dentro, extendido. Su hornillo de camping sobre su base junto al círculo de piedras para la hoguera. Su olla con los restos de una comida, avena, según confirmaron los análisis forenses, aún dentro. Su cuaderno de campo sobre la pequeña mesa plegable de camping que usaba como escritorio, abierto en la entrada más reciente, con el lápiz apoyado en el lomo. Sus botas. Junto a la puerta de la tienda. Ambas botas, una al lado de la otra, como cuando dejas las botas sabiendo que las vas a recoger en un momento. Su rifle, un .308 para protegerse de los osos. Práctica habitual entre los investigadores solitarios en zonas remotas del noroeste del Pacífico, descansaba apoyado contra el árbol del que había colgado su bolsa para osos. Seguro puesto.
cargado al máximo. Su billetera. Las llaves de su camioneta. Su teléfono, la batería estaba agotada, lo cual concuerda con 4 días sin cargarlo. Todo. Hemos realizado cientos de operaciones de búsqueda y rescate en zonas remotas, el guardabosques Pruitt me lo dijo. Nunca había visto un camping así. Cuando alguien se va de un camping, incluso voluntariamente, incluso con prisa, lo desordena todo. Cogen su chaqueta, tiran algo, dejan una taza fuera de sitio. Este camping parecía una exposición de museo. Como si todo hubiera sido organizado. Todo estaba exactamente donde debía estar. Los perros rastreadores llegaron a la 1 de la tarde. El responsable, un hombre llamado Kevin Bruce con 14 años de experiencia en búsqueda y rescate en zonas remotas. Me dijo en una entrevista aparte, he realizado cientos de búsquedas con perros en zonas silvestres. Los perros me dijeron algo que nunca antes me habían dicho unos perros. Le pregunté qué. Siguieron el rastro de Caleb desde el inicio del sendero hasta el campamento. Un rastro claro, constante y seguro. Había llegado 2 días antes y el rastro de olor era inconfundible hasta el campamento. Luego, dentro del campamento, recorrieron todos los lugares por donde había pasado, la hoguera, la puerta de la tienda, la orilla del arroyo, el árbol con la bolsa para la comida a prueba de osos. Un rastreo dentro del campamento completamente normal. Hizo una pausa. Y entonces se detuvieron. En el centro del campamento, aproximadamente a la misma distancia de la tienda y la hoguera, los perros se detuvieron. Los dos. Y no pudieron continuar. No porque el rastro se hubiera enfriado. He hecho correr a perros con rastros fríos de hace una semana y lo procesan de forma diferente. Estos perros se detuvieron porque el rastro se acabó. En ese punto. En medio del campamento. Sin ninguna explicación de por qué se acabó ahí. Me miró. El olor no desaparece en medio de un espacio abierto y húmedo. Se dispersa, se debilita y sigue las corrientes de aire. No se detiene en un punto específico en medio de un campamento como si alguien hubiera cerrado un grifo. En 14 años, nunca he tenido perros que me dieran ese resultado. La búsqueda abarcó 14.000 acres de bosque durante 6 días. Se utilizaron cámaras térmicas aéreas, equipos terrestres y equipos caninos adicionales provenientes de Oregón. No se encontró a Caleb Marsh. Ni una huella de bota. Ni una prenda de vestir. Ni una rama rota. Ni una hoja removida. Nada. 14 meses después, de vuelta en el bosque entré en el Gifford Pen Show una despejada mañana de octubre, 14 meses después de la desaparición de Caleb Marsh. Tenía 3 objetivos específicos. Primero, llegar al campamento de Caleb y documentar el estado actual del lugar. Segundo, recorrer el corredor noreste de media milla que, según los datos de InReach, estaba recorriendo el 13 de septiembre. La zona donde su patrón de movimiento pasó de un trabajo de campo sistemático a algo más intencional. Tercero, encontrar las huellas que describió en su mensaje de registro del 12 de septiembre. El campamento era exactamente como me lo habían descrito. Aún se podían ver las huellas de la operación de búsqueda y rescate, cintas de señalización en los árboles, huellas de botas del equipo de búsqueda fosilizadas en el barro seco. Una botella de agua olvidada por un guarda forestal. El campamento en sí había sido desalojado hacía tiempo por los guardabosques. Solo quedaba una zona llana junto a un arroyo en un bosque de cicutas centenarias. Instalé mi propio campamento en el mismo lugar. Coloqué cámaras de vigilancia. Activé mi grabadora. Y en la mañana de mi segundo día, caminé hacia el noreste, adentrándome en la zona de bosque antiguo, siguiendo las coordenadas GPS de los datos de InReach de Caleb. Tras recorrer medio kilómetro, el bosque cambió. No de forma drástica. No de repente. Pero sí perceptible, la copa de los árboles se espesaba, la luz ambiental disminuía,
el sotobosque se cerraba y el carácter de bosque antiguo se hacía más evidente. Abetos de Douglas de casi 2 metros de diámetro. Cicutas con sistemas de raíces que formaban crestas sobre el suelo que había que sortear. El suelo del bosque estaba tan cubierto de materia orgánica que los pasos eran casi silenciosos. En las coordenadas del último registro de posición intencional de Caleb, a las 16:23 del 13 de septiembre de 2018, me detuve. Y miré al suelo. El suelo del bosque estaba cubierto por el musgo y la hojarasca densos, típicos de los bosques primarios del noroeste del Pacífico. Pero en este lugar en particular, en un área de aproximadamente 6 metros de diámetro, la capa de musgo había sido alterada. No recientemente. 14 meses de regeneración habían atenuado la alteración. Pero el patrón subyacente aún era visible si uno sabía lo que estaba mirando. Impresiones bípedas. Antiguas, de 14 meses de antigüedad, pero conservadas en la hojarasca comprimida bajo el musgo superficial. El cambio específico de densidad en el material del suelo forestal se produce cuando algo de enorme peso se asienta en un lugar y la compresión perdura más que el rebrote de la superficie. Los medí. 17 pulgadas de largo. 7 pulgadas y media en su punto más ancho. La zancada, medida entre los pares, 64 pulgadas. Coincide con el informe de Marcus Holloway de 2009. El mismo bosque. A 4 millas de distancia. 9 años de diferencia. Las mismas medidas. Lo mismo. Y en el centro del conjunto de impresiones, en el punto donde el patrón de perturbación sugería que algo había permanecido allí durante un periodo prolongado. Con el peso moviéndose entre los pies, se apreciaba una compresión más profunda. Como si se hubiera detenido allí durante mucho tiempo. Mirando en dirección al campamento de Caleb. Me senté en ese bosque antiguo durante un buen rato, observando huellas de 14 meses de antigüedad en la hojarasca. Pensaba en un estudiante de biología de la vida silvestre de 29 años que había encontrado esas mismas huellas el 12 de septiembre y que planeaba regresar con su equipo de documentación al día siguiente. ¿Quién había regresado? ¿Quién no había regresado a casa? Lo que Caleb escribió en las horas previas a su desaparición. Patricia Marsh me dio acceso a las fotografías digitales que había tomado del diario de campo de Caleb antes de devolver el diario físico a los guardabosques como prueba. La última anotación, el 13 de septiembre, el día en que desapareció, es el documento más importante de esta investigación. Quiero leértelo con atención porque cada frase importa. La entrada comienza a las 6:30 de la mañana. Caleb era muy disciplinado al escribir su diario y siempre anotaba la hora. Describe su rutina matutina: café, avena. Anota el clima: nublado, viento ligero del suroeste, temperatura aproximada de 48 grados. Entonces esta mañana regreso a la sección noreste para documentar las huellas que encontré ayer. Un hallazgo significativo, bípedo, grande, con una zancada que sugiere una altura muy superior a la de cualquier primate documentado del noroeste del Pacífico. No es un oso. La morfología del pie es completamente diferente a la de un oso. Voy a fotografiarlo, hacer un molde si es posible con el yeso que traje y medir toda la huella. Lenguaje estándar para notas de campo. Clínico. Preciso. Emocionado de la manera controlada en que Caleb expresaba su entusiasmo, a través de la precisión de su documentación, más que mediante adjetivos. La siguiente entrada está programada para las 14:47. De vuelta en la vía. Algo ha cambiado desde ayer. Las vías que estaban aquí siguen aquí, pero hay otras nuevas superpuestas, del mismo fabricante, con la misma morfología, pero nuevas. Hechas hoy. Hechas esta mañana mientras trabajaba en la sección sur. Hace una pausa al escribir, se puede apreciar en la fotografía del diario. Un hueco en el texto donde su lápiz se separó de la página por un instante. Regresó al mismo lugar mientras yo estaba aquí. En el mismo bosque.
A menos de 1 kilómetro de mi campamento. Entonces, voy a avanzar otro cuarto de milla hacia el noreste para ver si el rastro continúa. Algo en el patrón de estas huellas, su orientación, la distribución de la profundidad, sugiere un destino específico en lugar de un movimiento aleatorio. Iba a algún lugar concreto. Quiero saber a dónde. Esa es la última entrada en el diario de campo de Caleb Marsh. Hora programada, 14:47 del 13 de septiembre. Su dispositivo InReach registró su posición moviéndose hacia el noreste a las 3:12 de la tarde. A las 16:23 su dispositivo registró su última posición. Había seguido las huellas hacia el noreste. Había descubierto a dónde iban. Y entonces, en el lapso comprendido entre las 4:23 de la tarde. Y lo que sea que haya ocurrido antes de que el guardabosques Pruitt llegara a su campamento el 15 de septiembre, Caleb Marsh. Su comunicador satelital y todo rastro de su salida de ese campamento dejaron de existir en el mundo físico. Lo que sucedió en ese bosque. Quiero hacer algo en esta sección que no siempre hago en mis investigaciones. Quiero pensar en voz alta contigo. Porque el caso de Caleb Marsh plantea un problema que he estado analizando durante 14 meses y que no puedo resolver con las pruebas disponibles. Y creo que usted merece analizar ese problema con honestidad, en lugar de que yo presente una conclusión que no me he ganado del todo. Esto es lo que la evidencia establece más allá de toda duda razonable. Caleb Marsh era un investigador de la naturaleza experimentado, meticuloso y muy consciente de la seguridad. No entró en pánico. No tomó decisiones imprudentes. No se perdió. El 12 de septiembre encontró huellas que identificó como significativas, bípedas, grandes y sin identificar. Planeaba documentarlas minuciosamente. El 13 de septiembre, regresó al lugar y encontró huellas recientes. La misma persona había vuelto esa mañana. Decidió seguir el rastro hacia el noreste para encontrar su destino. A las 16:23, su comunicador satelital registró su posición final. A las 18:47, transmitió un código de error compatible con una fuerza física o interferencia magnética. Luego, nada. Su campamento fue hallado impecable 2 días después. No había huellas de salida. No había huellas de ningún animal grande que hubiera entrado al campamento. Los perros rastreadores encontraron su rastro, que terminaba en el centro del campamento. Nunca lo han encontrado. Esto es lo que no puedo establecer con las pruebas de las que dispongo, pero lo que creo basándome en 14 meses de investigación, 2 visitas al bosque. Toda la documentación disponible y el testimonio de Raymond Clay. Caleb Marsh siguió esas huellas hacia el noreste y encontró algo que no debía encontrar. No la criatura en sí, sino más bien una ubicación. Un lugar específico en el interior del bosque primario de Gifford Penshaw que lo que sea que habite esos árboles considera su territorio principal. Un lugar al que los instintos científicos de Caleb lo impulsaron, del mismo modo que lo impulsaron hacia cada descubrimiento importante. Y creo que lo que sea que viva en esos árboles sabía que él lo había encontrado. Raymond Clay dijo, se necesitan personas que estén a punto de comprender algo que esa entidad ha decidido que no quiere que se comprenda. Creo que Caleb Marsh estaba a punto de comprender algo. Creo que la decisión se tomó a las 16:23 del 13 de septiembre de 2018, en el bosque antiguo de abetos de Douglas del Bosque Nacional Gifford Penshaw. Y creo que el lugar de acampada perfectamente conservado, impoluto y digno de un museo, encontrado por el guarda forestal Pruitt, no fue el resultado de que Caleb se marchara con prisas. Creo que el camping se conservó deliberadamente. Creo que quienquiera que haya tomado esa decisión es capaz de preservar un campamento. De entrar en un campamento sin dejar huellas. De moverse por un bosque de forma que no deje rastro para que los perros rastreadores lo sigan. Se trataba de llevarse a una persona del centro de su propio campamento, justo en el punto exacto donde los perros de Caven Ross le indicaron que terminaba el rastro. Sin dejar ni una sola marca de la captura. No puedo probar esto.
Pero yo lo creo. Y creo que Caleb Marsh, en los últimos momentos de su diario de campo, al escribir sobre las huellas que se hicieron ese mismo día en el mismo bosque mientras él estaba presente, también comprendió algo. Algo que no tuvo tiempo de anotar. 5 años de espera. Mi última conversación con Patricia Marsh tuvo lugar hace 3 semanas. Ella me llamó. Había visto un primer montaje de mi documentación del caso y quería hablar conmigo antes de que publicara nada. Hablamos durante 2 horas. Me contó cosas que no me había dicho en nuestras conversaciones anteriores. Cosas que había guardado en secreto porque no estaba segura de que fueran relevantes para la investigación. Cosas que me contó ahora porque 5 años de espera habían mermado su certeza sobre que era relevante y que no. Me contó que en las semanas previas al viaje a Gifford Pinchot, Caleb había estado diferente. No preocupado, sino diferente. Más introspectivo. Más reflexivo. Había estado leyendo extensamente sobre los marcos de conocimiento indígena en la ecología del noroeste del Pacífico, algo no inusual para un investigador de posgrado en su campo. Pero inusual por la especificidad de lo que estaba leyendo. Se había centrado particularmente en el conocimiento tradicional de Cowles y Yakama sobre lo que él llamaba entidades que la ciencia ecológica existente no ha reconocido formalmente. Me contó que en su última llamada telefónica, el 10 de septiembre, la noche antes de que él entrara en el bosque, él había dicho algo que ella había repetido miles de veces desde entonces. Él había dicho, mamá, creo que hay algo en estos ecosistemas de bosques primarios cuyos efectos hemos estado observando durante décadas sin comprender la causa. Todos los fenómenos acústicos inexplicables, los patrones de movimiento que no coinciden con ninguna especie conocida, los comportamientos territoriales que preceden a los asentamientos humanos. Creo que todo está conectado con algo que aún no hemos identificado formalmente. Creo que este viaje podría ser el comienzo para comprenderlo de verdad. Se quedó callada un momento después de decirme esto. Estaba tan emocionado, dijo ella. Estaba realmente emocionado. Creía que iba a descubrir algo importante. Pensaba que la ciencia estaba a punto de alcanzar algo que le faltaba. Su voz era firme. La había perfeccionado a lo largo de 5 años de práctica. Creo que tenía razón, dijo ella. Creo que tenía toda la razón. Y creo que lo que sea que encontró en esos árboles entendió lo que significaba si volvía con pruebas. Y se aseguró de que no lo hiciera. Volvió a quedarse callada. Quiero que la gente conozca su nombre. No solo el número de caso. No solo el expediente abierto en el distrito forestal. Caleb Marsh. Tenía 29 años. Era brillante y meticuloso, y amaba esos viejos bosques más que nada. Y tenía razón sobre lo que albergaban. Hizo una última pausa. Ojalá tener razón no le hubiera costado todo. El expediente de Caleb Marsh, Estado de Washington, Condado de Escamania, caso número 18, CR 4471, sigue abierto. Lleva desaparecido 5 años. Sus botas siguen en casa de Patricia en Fort Collins. Ella no pudo regalarlas. Su diario de campo, aquel cuya entrada del 13 de septiembre termina a las 14:47, a mitad de una idea. Justo en el momento en que decidió seguir esas huellas hacia el noreste, se encuentra en la sala de pruebas del distrito forestal. Las huellas que encontré en su última posición de Inrich, las impresiones bípedas de 17 pulgadas en la hojarasca de aquel bosquecillo de cicutas centenarias, siguen ahí. Más profundas ahora, bajo 14 meses más de regeneración forestal. Pero ahí están. Y lo que sea que los creó, sigue ahí también. En el interior de la zona boscosa y primitiva de Gifford Pinchot. En las zonas donde los abetos de Douglas eran viejos cuando Lewis y Clark pasaron por allí. En el lugar al que la gente de Remantle dejó de ir al anochecer en tiempos de su bisabuelo. Todavía está allí.
Sigue moviéndose por ese bosque como siempre lo ha hecho, sin dejar rastro que los rastreadores puedan seguir, sin olor que los perros puedan rastrear. Sin evidencia que satisfaga ninguna investigación oficial. El Bosque Nacional Gifford Pinchot recibe cientos de miles de visitantes cada año. La mayoría nunca se adentra en el interior del bosque primario. La mayoría se queda en los senderos acondicionados, las áreas de uso diurno y los miradores alrededor del Monte Santa Elena. Pero algunos de ellos, los investigadores, los excursionistas experimentados que se adentran en zonas remotas. Las personas que se internan en bosques primarios porque ahí es donde se encuentra el verdadero bosque, encuentran huellas que no pueden identificar. Algunos deciden seguir esas huellas para ver a dónde les llevan. Quiero contarles algo que Caleb Marsh comprendió en la última entrada de su diario de campo. En ese espacio en blanco donde su lápiz se apartó de la página por un instante. En la pausa antes de escribir que algo había regresado al mismo lugar mientras él estaba allí. En ese instante comprendió que no era el único consciente de su presencia compartida en aquel bosque. Y, a pesar de todo, se dirigió al noreste. Porque era científico. Porque las pistas conducían a un lugar importante. Porque la respuesta estaba delante de él y necesitaba saberla. Comprendo perfectamente ese impulso. Solo espero que comprenderlo no me cueste algún día lo que le costó a Caleb Marsh. Si vas a adentrarte en los bosques primarios del noroeste del Pacífico, en el Gifford Pinchot, en el Olympic, en el Okanagan-Wenatchee, no te estoy diciendo que no vayas. Pero les pido que recuerden una cosa. Si encuentra huellas que no puede identificar, no lo sigas para ver a dónde conducen. Lo que sea que haya al final de esas vías ya sabe que vienes. Ya lo sabía desde antes de que tú los encontraras. Pulgar hacia arriba si la historia de Caleb te ha conmovido, ya sabes qué hacer. Campana suscríbete, voy a regresar a esa sección noreste del Gifford Pinchot. Quiero descubrir a dónde llevan esas vías. Burbuja de diálogo si has estado en el Gifford Pinchot, si has encontrado algo que no pudiste explicar en esas zonas de árboles centenarios, cuéntamelo abajo. Para Caleb.